presentan Chilevisión Noticias. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a las noticias este martes 27 de julio, una jornada con hartas informaciones, cifras bajas respecto a los contagios, pero vamos a partir con la situación judicial del exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, la prisión preventiva decretada por los tribunales y su ingreso hace instantes a Santiago 1. Así es, Vivi, ya está en la cárcel el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera. Hace tan solo minutos ingresó ahí al centro penitenciario Santiago 1 para cumplir con esta prisión preventiva porque se lo investiga por delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito, entre otros. Una prisión preventiva ordenada por el juzgado de garantía, mientras se sigue desarrollando al mismo tiempo una audiencia, en este caso por corrupción. Vamos a tomar contacto de inmediato con Felipe Hernández, quien nos cuenta todos los detalles. Felipe, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿qué tal? Vivi? Muy buenas tardes. Efectivamente, a las 12:45 llegó hasta aquí, hasta el centro penitenciario Santiago 1, Miguel Ángel Aguilera, trasladado por personal de Gendarmería y que lo hizo llegar entonces tras concluir justamente su control de detención temprano. Un control de detención que fue muy breve porque la medida cautelar fue decretada en la jornada de ayer. Esta es la de prisión preventiva. Solo faltaba que tras su detención justamente en dependencias de la Policía de Investigaciones, específicamente en la Brigada Anticorrupción, realizada en la jornada de ayer en la noche, Miguel Ángel Aguilera pernoctó en esas dependencias, en ese cuartel de la Policía de Investigaciones para ser trasladado en esta jornada justamente hasta el Centro de Justicia, en una de las dependencias aledañas al Centro de Justicia, perteneciente justamente a las dependencias de Gendarmería en la ex penitenciaría. Ahí entonces él pudo ser parte de la audiencia telemática de control de detención. Es ahí donde la jueza Mariela Hernández del 15º Juzgado de Garantía decreta entonces el lugar donde va a tener que pasar la prisión preventiva, que es este centro penitenciario Santiago 1 o también conocido como Santiago Sur. Hubo un diálogo justamente entre Miguel Ángel Aguilera, hoy imputado y en prisión preventiva por 3 delitos puntualmente: enriquecimiento ilícito, presuntos delitos de cohecho y también lavado de dinero. Ese diálogo se dio justamente durante el control de detención se dio entre la jueza justamente del 15º Juzgado de Garantía y el imputado Miguel Ángel Aguilera, el exalcalde de San Ramón. Justamente escuchemos esa conversación que se dio en el tribunal. ¿Quién lo detuvo, señor? La brigada de la PDI. La PDI. ¿Cuándo fue esto? Se presentó usted a la brigada. ¿Cuándo fue esto? La noche. ¿Cómo lo trataron? Muy bien. Sí, no. ¿Le leyeron sus derechos? Todo, absolutamente. Le dijeron, obviamente usted sabía, pero le dijeron el motivo por qué lo iban a poner a disposición del tribunal. Claro, así es, sí. Bien, teniendo en consideración entonces, se ordena despachar la respectiva contraorden. Y fue así entonces, a las 12:45, como señalábamos anteriormente, Miguel Ángel Aguilera en un carro de Gendarmería, acompañado por cierto de funcionarios de la institución, llegó y fue ingresado justamente hasta el centro penitenciario Santiago 1, aquí en la comuna de Santiago Centro, detrás justamente del centro de justicia donde se realizó justamente este control de detención. Una audiencia que terminó hace muy pocos minutos y debido porque se decidió en la jornada de ayer que se iba a dividir justamente la audiencia de formalización, porque las defensas solicitaron en la jornada de ayer la revisión de la competencia del tribunal del 15º Juzgado de Garantía debido a los lugares donde se habrían producido justamente estos delitos. Esa decisión, la jornada de ayer se dividió entonces en la revisión de las medidas cautelares o la fijación de las medidas cautelares más bien, tanto
tanto para Miguel Ángel Aguilera como para su ex jefe de gabinete, Daniel García, y en la jornada de hoy se iba a revisar justamente esa situación, la competencia del tribunal. Bueno, lo que se ha decidido hace tan solo unos minutos es que la jueza Mariela Hernández, del 15º Juzgado de Garantía, decidió que no se va a modificar justamente el lugar, el tribunal, para poder tomar el caso. Es decir, se mantiene todo tal cual como está. La posibilidad de que pudiese haber declarado la incompetencia podría haber provocado, entre otras cosas, que Miguel Ángel Aguilera, por una posibilidad judicial, pudiese haber quedado en libertad en la jornada de hoy. Pero eso ya no va a ocurrir, porque justamente lo que les mencionábamos anteriormente, la jueza ha decidido que todo se mantiene tal cual en el 15º Juzgado de Garantía. Hay declaraciones durante la audiencia que sucedió en la jornada de hoy de la misma jueza, Mariela Hernández. La orden de ingreso va a Santiago 1. De todas maneras, se les informa que el imputado ingresa a cuarentena. Luego de esta cuarentena, que es para todos los imputados por igual, se va a realizar la clasificación de acuerdo a la oficina respectiva y su perfil criminógeno. En la orden de ingreso se va a autorizar que se pueda ingresar los medicamentos para tratar sus patologías. Entonces, orden de ingreso en prisión preventiva, y respecto del control de detención, terminamos la audiencia. No es necesario que se mantenga en la audiencia el señor Aguilera, así que Gendarmería puede ya ponerlo a disposición de Santiago 1. Ahí está entonces las palabras de la jueza Mariela Hernández. En la jornada de ayer, durante el proceso, la audiencia de formalización de cargos en contra de Miguel Ángel Aguilera, se determinó, o al menos fue evidenciado por el Ministerio Público, por el fiscal Víctor Núñez, la situación de cuánto llegó, por ejemplo, a tener en sus cuentas corrientes y en poder adquisitivo Miguel Ángel Aguilera, solamente en concepto de uno de los delitos, que es el enriquecimiento ilícito. Se estableció que fuera de todo tipo de renta proveniente de la municipalidad, Miguel Ángel Aguilera habría adquirido más de 260 millones de pesos, 263 millones de pesos, para ser aún más preciso. Todo esto fuera de lo que son las rentas de Miguel Ángel Aguilera percibidas, producto de su labor como funcionario público, específicamente como alcalde. Pero dentro de todas las materias, la situación de Miguel Ángel Aguilera, se tenía que revisar en la jornada de hoy también su situación. Lo vimos en el control de detención, y dentro de todo, bueno, también habló la Fiscalía, el Ministerio Público, y es ahí donde, entre otras cosas, se manifestó lo siguiente por parte del fiscal Víctor Núñez. Esta idea instalada en ambas defensas, esto es en la defensa de Zapata y en la defensa de Aguilera, de que estos serían mundos aparte, de que por una parte que tendríamos la investigación respecto a Zapata y por otra la investigación de Aguilera, tal como ha dicho el último defensor, citándolo, comillas, carriles separados, investigaciones distintas. No es tal. La investigación que lleva la Fiscalía en relación con los delitos de corrupción de la Municipalidad de San Ramón, esta idea de que los antecedentes se pudieran analizar por separado, no se condice con los hechos. Ahí está entonces. Por enriquecimiento ilícito, la Fiscalía, al menos en el proceso, en la audiencia de formalización, dictaminó o evidenció justamente dentro de la carpeta investigativa que se habían podido reconocer 263 millones de pesos por el delito de cohecho, o por los presuntos delitos de cohecho. Se determinó que habría percibido al menos Miguel Ángel Aguilera, en lo que va de la investigación, que no había sido formalizada hasta la jornada de ayer, que se había percibido
a sus cuentas corrientes, a su beneficio personal, cerca de 12 millones de pesos. Eso haría, entre otras, un total cercano a los 290 millones de pesos, solamente por concepto de enriquecimiento ilícito, también de cohecho y también por lavado de dinero, que fueron los 3 delitos por los cuales Miguel Ángel Aguilera fue formalizado en la jornada de ayer y en la cual se le decretó la medida cautelar de prisión preventiva, la cual se va a extender al menos hasta el 27 de septiembre, plazo que se tomó y que se dictó, se falló por parte del 15º Juzgado de Garantía, que será el plazo de investigación para que el Ministerio Público siga recabando información. Se solicitó, entre otras medidas, que se sigan tomando declaraciones a personas que fueron nombradas en la jornada de ayer y que no habían sido parte justamente de esta carpeta investigativa hasta ahora. Se siguen haciendo diligencias de esta investigación, de este caso de situaciones de corrupción, de casos de corrupción en la Municipalidad de San Ramón. Por lo tanto, es una investigación que todavía está abierta. Escuchemos más declaraciones que se entregaron en esta jornada, en esta audiencia de control de detención y también de revisión de competencia del 15º Juzgado de Garantía, en particular del abogado del actual alcalde, del electo alcalde hace tan solo un par de semanas, Gustavo Toro. Y claro, efectivamente el momento, ¿no es cierto?, o la etapa para determinar la competencia del tribunal parece ser más bien la etapa intermedia y no ahora. Acá aparentemente se pretende hacer una separación de las investigaciones y atender a criterios territoriales que en este caso son o difíciles o imposibles de determinar. Lo único cierto acá, tal como apuntó el señor fiscal, es que todos los hechos de corrupción investigados, los delitos, se refieren a la Municipalidad de San Ramón. Ahí está entonces las palabras del abogado del actual alcalde, el alcalde electo justamente hace un par de semanas, Gustavo Toro, quien también fue parte, también es interviniente en esta causa. Otro de los intervinientes es el Consejo de Defensa del Estado, también un ex candidato a la municipalidad, a la alcaldía de San Ramón. Hablamos de David Cabedo, quien también ofició en su momento, al igual que Gustavo Toro, como concejal en el periodo en que ocurrieron estos ilícitos. Y hay que recordar una situación. Daniel García va a estar con arresto domiciliario nocturno, esto tras las medidas cautelares que fueron decretadas también en la jornada de ayer, y arraigo nacional. Y en el caso de José Miguel Zapata, que es el otro de los intervinientes, ex concejal de San Ramón y que intentó escapar hacia Canadá, él se mantiene justamente en prisión preventiva. La razón, el motivo del por qué Miguel Ángel Aguilera fue declarado, o más bien se le decretó justamente esta prisión preventiva, se refiere a dos ámbitos. Uno, a la posibilidad de fuga y también a la situación procesal justamente de él, en este caso también conocido como irregularidades en la Municipalidad de San Ramón. Roberto, Viviana. Sí, Felipe, el tribunal estima que la libertad del imputado sí representa un peligro para la seguridad de la sociedad, independiente de que ya no ejerza su cargo, dijo el tribunal el día de ayer antes de pedir la prisión preventiva que, como bien decía Felipe, va a durar 2 meses, hasta el 27 de septiembre, para quien en primera instancia ganara las elecciones, pero luego, bueno, por irregularidades en algunas mesas, se volvió a repetir esta elección y finalmente perdió. Muchas gracias, Felipe, en cualquier momento volvemos contigo. Bueno, como sabemos, hay toda una problemática con la falta de stock de la vacuna Pfizer. La subsecretaria Daza habla de rezagados involuntarios, asegura que el jueves, van a estar disponibles, llegan mañana, pero hoy nuevamente hubo aglomeraciones, lo que estamos revisando en imágenes, largas filas en vacunatorios y la molestia de varios alcaldes. Carola Garrido nos va a contar respecto a lo ocurrido durante esta jornada. Carola. ¿Cómo estás, Vivi? Muy buenas tardes. Sí, nosotros llegamos temprano hoy a la comuna de Maipú, donde por lo general en los últimos días cientos de personas han llegado con la idea de poder obtener la vacuna Pfizer, principalmente para segunda dosis. ¿Qué pasó hoy? La gente llegó con otro ánimo, estaba un poquito más alterada ya porque habían venido en varias oportunidades en búsqueda de esa vacuna en particular y no la habían encontrado. ¿Qué pasa? Ayer el ministro de Salud fue enfático en señalar que los
municipios, en los distintos vacunatorios, tenían que respetar sí o sí el calendario para la semana, que implica que durante estos 7 días solamente se va a vacunar a los menores entre 12 y 17 años con comorbilidad y también a todos los que recibieron su primera dosis entre el 28 de junio y el 4 de julio. Hubo otras personas que venían en búsqueda de la segunda dosis, pero que habían sido vacunadas antes del 28 de junio y que dicen no habían podido obtener todavía la segunda dosis porque, como les contábamos, en reiteradas oportunidades habían venido y la vacuna Pfizer estaba agotada. Bueno, a tal punto llegó la discusión aquí en la mañana que finalmente el municipio llamó al MinSal para solicitar un permiso excepcional para que las 900 vacunas que llegaron a la comuna durante esta jornada, vacunas Pfizer, fueran repartidas también a todas aquellas personas que son rezagadas involuntarias, rezagadas por obligación, como ellas también se llaman, para tratar de descongestionar un poco lo que pasaba aquí, porque mañana probablemente, si no la tenían hoy, iban a volver y el problema se iba a alargar. Escuchemos parte del ambiente que se dio aquí en la mañana con las explicaciones que intentaban dar los funcionarios y los reclamos que tenía la gente también. Exactamente, sí, entiendo la situación. Yo vine el día, pero nosotros no vine el día. Yo voy a hablar caso por caso, chiquillos, yo estoy explicando. Es la orden ministerial, es del 28 al 4 de julio. ¿Ya? Y desde la semana pasada que no hay vacunas en ninguna parte. Ahora nos están diciendo que la gente solo desde el 28 de junio, que se vacunó la primera vez, hasta el 4 de julio, recién van a poder tener la vacuna. Me tocaba el martes pasado y desde ese día que vengo yendo a vacunarme y no hay vacuna. No somos rezagados porque queremos o porque no hayamos ido, sino porque las dosis no están y el Ministerio de Salud no se ha hecho cargo de eso. ¿Cuándo te tocaba la vacuna? El 21, ese sería el miércoles pasado. ¿La segunda dosis? La segunda dosis, y de ese día que estamos viniendo con mi polola todos los días, hasta el fin de semana, nos estamos todos los días a las 5 de la mañana para poder, y en ningún lado me quieren vacunar. Me están diciendo que en todos lados que soy rezagado. Mi hija no es rezagada, si el viernes pasado no había vacuna, buscamos por todos lados, y yo voy a ponerme en la fila igual, porque yo no voy a estar perdiendo tiempo. Imagínense todo el frío que hace, todos los días van a estar en fila. Bueno, todos ellos pasaban por esa situación que yo les mencionaba y es también lo que ha ocurrido prácticamente en todos los vacunatorios en los últimos días. Los alcaldes dicen que en el fondo ellos son los que obligatoriamente tienen que salir a dar las explicaciones a la gente cuando en realidad ellos no manejan el volumen de vacunas Pfizer, en este caso, que van a tener para todos los días. De hecho, conversábamos hace algunos minutos con el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, y él decía que lo ideal sería que el ministerio les pudiera decir cuántas son las dosis con las que van a contar para una semana completa. Sin embargo, lo cierto es que esa información la reciben frecuentemente al final del día. Hoy, por ejemplo, tipo 7 de la tarde nos decían, les llega esa información y ellos recién allí suben esos datos a las redes sociales para que la gente sepa lo que va a ocurrir mañana a partir de las 9 de la mañana, que es la hora donde abre las puertas este vacunatorio. Escuchemos lo que nos dijo el alcalde. Las vacunas estaban principalmente enfocadas en los menores con cierta preexistencia o en quienes tenían que completar su esquema de vacunación con la segunda dosis, pero solo comprendía entre los días 18 y 24. Obviamente mucha gente llegó a pedir su segunda dosis fuera de las fechas que estaban previstas y ahí lo que nosotros hicimos fue solicitar una autorización al ministerio para poder entregar vacunas a aquellas personas que no habían tenido su primera dosis en ese rango de fecha, pero que necesitaban completar su esquema y estaban más atrasados. Pero sin duda no tenemos un stock suficiente para satisfacer la demanda que existe. El día de ayer nos habían prometido 300 dosis de Sinovac, solo nos llegaron 100, entonces ante esa situación es muy difícil poder organizar logísticamente el proceso de vacunación. Evidentemente es mucha más la gente que desea la vacuna que la cantidad de vacunas que nosotros tenemos que ofrecer. Bueno, una situación como esta aquí en Maipú se dio también hoy a primera hora en la comuna de La Florida. Allí, y tal como ocurrió en la jornada de ayer otra vez, el alcalde Carter salió a conversar con la gente para explicarles esto mismo, que tenían que respetar sí o sí el calendario y solamente podían vacunar a las personas que habían sido convocadas para esta semana. El problema era el mismo allá, gente que estaba buscando su segunda dosis, que no la encontró el día que le correspondía y que estaba exigiendo que también se les pudiera inocular. Ayer en La Florida el alcalde, de manera excepcional, tal como ocurrió hoy en Maipú, hizo lo mismo, vacunó a todas las personas que habían llegado porque eran muchísimas y él sabía que si no la obtenían ayer iban a volver durante esta jornada. Escuchemos lo que nos dijo la gente en La Florida y lo que señaló también con respecto a lo que sucede puntualmente allí el ministro de Salud, las explicaciones que dio sobre las dosis que van hacia La Florida.
No puede ser que las personas que estén a cargo no puedan tener una solución concreta para los que estamos esperando. El gobierno insiste en el colegio, en vacunarse, y uno trata de hacerlo y no se puede. Y eso es lo que realmente molesta. A las 6 de la mañana aquí estoy en la fila y me dicen que no, que van a vacunar a los que siguen. O sea, a nosotros nos dejaron sin poder vacunar, ¿no? Llegué temprano igual que toda esta gente acá formándose y a nosotros nos hicieron aparte, o sea, de hecho nos pusieron ahí como los rezagados, porque nos quisieron poner rezagados porque incluso yo vine a la fecha que correspondía y no habían dosis. El municipio de La Florida inició su vacunación con un stock de 1.134 dosis de Pfizer y además se le asignó una nueva entrega de 306 dosis. Y ayer lunes, este municipio no tenía segundas dosis programadas, ya que hace 28 días atrás correspondió a un día feriado y para hoy martes sí tiene segundas dosis comprometidas y tiene 1.534 dosis como segundas dosis, las que ya fueron entregadas. El tema es que esas 1.500 dosis de Pfizer para la Florida de las que habla el ministro llegaron ayer, pero a eso de las 11 de la mañana, y las primeras personas habían llegado a hacer fila a eso de las 6 a.m. Entonces, claro, allí la información que se le entregó a la gente de manera inicial cuando abrieron el vacunatorio es que no había, porque efectivamente no las tenían y llegaron recién a mitad de mañana. Una situación que, como decíamos, se ha dado en distintas comunas. Ocurrió, por ejemplo, también ayer en Pedro Aguirre Cerda. A primera hora tampoco tenían vacunas Pfizer y al mediodía, según nos contaba el alcalde, llegaron 400, o mejor dicho, les avisaron que había a disposición de la comuna 400 y ellos las tenían que ir a retirar. Eso significó que recién estuvieron disponibles a eso de las 2 de la tarde para todas las personas que habían ido en la mañana y que se aburrieron de esperar porque no había y simplemente se fueron. Seguramente muchas de esas volvieron hoy. Escuchemos lo que dijo Luis Astudillo, alcalde de Pedro Aguirre Cerda. Tenemos equipos contratados para estos efectos, podríamos ir avanzando mucho más rápido en alcanzar las poblaciones objetivos, sobre todo en los grupos donde estamos más retrasados, que es de 18 a 39 años, que hemos pasado la barrera del 50%, estamos lejos todavía del 80%, y es más dramático en el rango etario de 12 a 17 años, donde no hemos superado el 5%, y no por responsabilidad nuestra, sino porque no tenemos las vacunas suficientes para poder avanzar con mayor rapidez. Este lunes volvimos a clase, en Pedro Aguirre Cerda no lo pudimos hacer de manera presencial justamente porque no tenemos la disponibilidad de vacunas. Bueno, toda esta situación se da entendiendo este déficit, esta escasez de vacunas Pfizer que existe no solamente en Chile, sino también a nivel mundial. Pero tal como anunciaban las autoridades de salud, este jueves ya debiera llegar nuevamente una cantidad importante que debiera ser distribuida en las comunas para tratar de ir achicando esta brecha, ¿cierto?, de las personas que están rezagadas por obligación, porque así se hacen llamar para terminar ya con varias personas más con su esquema de vacunación completo. Que ojo, esas otra Vivi de las críticas que existe. ¿Por qué, dice la gente que llega temprano a hacer las filas, no se termina el esquema de vacunación y se da la opción a personas nuevas para que se pongan la primera dosis? Cuando algunas recuerdan todavía que el ministro París dijo que estaban aseguradas las segundas dosis para todos. Claro, porque además se ha enfatizado por parte de las autoridades de que más allá del retraso no se pierde la efectividad del proceso y por eso ayer se indicó que ellos tienen la posibilidad de vacunarse antes. ¿Y por qué la búsqueda de Pfizer? Porque es la única autorizada también para los menores de 18 años, así que vamos a ver y esperemos que pronto se pueda solucionar esta problemática que genera rezagados en el sistema. Muchísimas gracias, Carola. Bueno, Vivi, y en medio de la preocupación por las vacunas hay cifras muy alentadoras respecto a la situación de la pandemia en nuestro país. El Ministerio de Salud informó 753 contagios diarios de COVID-19. 753 es la cifra más baja desde abril del año pasado. Actualmente existen 8.200 casos activos, lo que vendría a ser la cifra más baja desde mayo del año pasado. En la última jornada se realizaron 31.848 exámenes PCR con una positividad del 2.17% a nivel nacional. La cantidad de contagios más baja data del 29 de abril del año pasado,
día que hubo 770 casos positivos, pero con solo 6.400 exámenes. En esta oportunidad se están realizando 31.000 exámenes y por ende la positividad en ese sentido sube. También se informaron desgraciadamente 32 muertes relacionadas al COVID-19, mientras que el número de pacientes internados en la UCI bajó a 1.648, por lo que actualmente existen 507 camas disponibles. Y pongan atención al siguiente dato que es revelador. En las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Aysén y Magallanes se registró un 0% de positividad. E incluso en la región de Aysén no hubo ningún contagio en las últimas 24 horas, cifras realmente alentadoras en relación a la pandemia en nuestro país. A seguir cuidándose, obviamente, pero todo indica, por lo visto, que las vacunas están haciendo efecto porque las cifras son realmente bajas. Como decíamos, 753 contagios diarios en las últimas 24 horas es una cifra muy baja, la cifra más baja desde abril del año pasado. Escuchemos la palabra. Esta es la cifra más baja desde abril del año 2020, con una positividad de 2,17% en las últimas 24 horas a nivel nacional. Quiero saludar y felicitar especialmente a la región de Aysén, que hoy día tiene 0 casos. Es un gran esfuerzo que han hecho y creo que es un esfuerzo que abarca no solamente al equipo de salud, sino que también a la comunidad, a la población. Bueno, ojalá podamos seguir con estas buenas cifras, un llamado a la cautela. Vamos a hablar ahora de lo que se está discutiendo en el Congreso y tiene relación con la posibilidad de un cuarto retiro. La Comisión de Constitución de la Cámara discute desde el 11 de agosto los proyectos que buscan esta posibilidad, pero que no termina ahí. Recordemos que también hay algunas mociones que están planteando un retiro completo de los fondos de pensiones. Tenemos ya contacto con Guillermo San Martín hasta ahora para que nos cuenten lo que está por venir y ya con la fecha clara, Guillermo, de cuándo se comienza a discutir este cuarto retiro del 10%. Guillermo. Así es, Viviana, Roberto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, contarles de partida que son 7 los proyectos que contemplan el uso de los fondos de pensiones. 3 de ellos que hacen referencia a un cuarto retiro, otros 3 que hacen referencia al retiro total de los fondos de pensiones y un 7º que lo que busca es que quienes estén en los últimos años de trabajo o ya en sus primeros años de jubilación también puedan hacer uso de sus fondos, retirarlos en su totalidad. Y esos son parte de los aspectos que se están analizando de ahora en adelante en la Comisión de Constitución, ya con una fecha clara, considerando de que ya estaba establecida la tabla para la presente semana en la Comisión de Constitución. La semana venidera ya es semana distrital, se estableció que sea entonces el 11 de agosto, el miércoles 11 de agosto, el día en que se va a iniciar el debate en torno a estas materias. Y también es relevante considerar que la fecha no es casualidad, puesto que lo que se ha planteado por quienes abogan por estos nuevos retiros de fondos de pensiones es la necesidad de tener una respuesta para el mes de septiembre, y a partir de los plazos legislativos, de los trámites que debiesen tener tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado, se contempla que iniciando ahora en los primeros días de agosto sería probable tener quizás alguna respuesta en septiembre, pero todo va a depender además de la voluntad que vaya existiendo sobre estas materias, considerando de que por una parte, si bien un cuarto retiro podría generar mayores consensos donde se podría establecer un punto de inflexiones respecto al retiro total de los fondos de pensiones, y ya se ha anunciado que la idea es unificar todas estas iniciativas de manera de que sea tan solo un proyecto el que termine avanzando, ya sea considerando la totalidad del retiro de los fondos, un retiro parcial, o en su defecto también que algún sector de la población pueda verse beneficiado con el uso de estos recursos. Pasemos a revisar precisamente qué fue lo que declaró durante la presente jornada el presidente de la Comisión de Constitución, Marcos Silavaca, respecto a los trámites que se van a realizar en esta instancia. Es decir, el día miércoles 11 a las 15 horas va a iniciar el procedimiento de discusión en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, porque las CFP han demostrado hoy día que no son
un sistema para entregar pensiones dignas a los chilenos y las chilenas, y es necesario modificarla. Y si se hace a través de este proceso, la discusión, bienvenido sea. Efectivamente las vamos a unir, esto se desarrolla cotidianamente al interior del Congreso, van a ser los votos de la comisión primeramente y luego en la sala los que logren determinar cuál va a ser la decisión definitiva que se adopte al interior de la Cámara de Diputados. Si bien ya hay ayudas en curso por parte del Ejecutivo a propósito de los impactos de la pandemia, cabe recordar que se está pagando el ingreso familiar de emergencia universal. También está ocurriendo lo propio con el bono para las pequeñas y medianas empresas. Quienes defienden estas iniciativas señalan que estas ayudas siguen siendo insuficientes, que no están llegando a toda la población. Además, respecto al escenario que se podría producir en septiembre, también está la incógnita en torno a lo que pueda ser la reactivación económica, y para ello estos recursos serían fundamentales a juicio de los diputados que han planteado la posibilidad de lo que significa un cuarto retiro de los fondos de pensiones, pero por sobre todo también aduciendo a que lo que pueda significar en términos de generación de empleo esta posibilidad de contar con estos recursos frescos en el mes de septiembre sería algo que se hace necesario considerar por parte de los parlamentarios y también por parte del Ejecutivo. De todas maneras, lo que pueda ocurrir con este retiro también está con lo que respecta a la posibilidad del ingreso familiar de emergencia que se extienda hasta diciembre, puesto que también es esa otra postura que se está poniendo sobre la mesa ante la posibilidad de que en su momento se haga necesario entregar mayores ayudas a la población. Pero de todas maneras, al menos ya se está dando el primer paso, y eso es lo que han manifestado quienes han presentado estos proyectos de retiro de fondos de pensiones, y lo ven como una visión muy positiva en lo que respecta a la posibilidad de tener respuesta en el mes de septiembre. Pasemos a revisar lo que declararon sobre esta materia la diputada Pamela Giles y el diputado Jorge Durán, dos de los que han presentado iniciativas en torno al uso de fondos de pensiones. Quiero agradecer públicamente al diputado Marcos Ilavaca, que es un político que tiene la flexibilidad de haber dicho en este mismo podio que no pondría en tabla jamás el cuarto retiro, que no habría cuarto retiro, y no solo ha sido capaz de cambiar de opinión, sino que lo ha hecho, yo creo, oportunamente. En ese sentido, yo valoro y respeto mucho la actitud, la flexibilidad que ha tenido el diputado Marcos Ilavaca, de quien hay que ser claros, depende la puesta en tabla y tramitación de un cuarto retiro. Cuando comenzamos a discutir sobre los retiros, inmediatamente como que se pone el acelerador en la reforma de pensiones. Pasan los retiros y nuevamente queda estancada la reforma de pensiones. Yo creo que iniciar la discusión lo antes posible va a ayudar a que la reforma de pensiones salga una vez por todas. Ayuda a dialogar con el gobierno y ver con qué propuesta va a llegar para terminar este último trimestre de este año. Es necesario tener adelantada la discusión, cosa que cuando llegue el minuto podremos optar, si estamos en muy buena situación, rechazar, y si efectivamente la situación lo amerita, aprobar. Por parte del Ejecutivo, obviamente, la respuesta no se hizo esperar. Siguen insistiendo en que esta es una muy mala política pública, producto de los impactos que van a tener en las pensiones futuras, pero por sobre todo también considerando que está en plena ejecución la ayuda que se consagró a través de los denominados mínimos comunes. Cabe recordar que ahí se integró el ingreso familiar de emergencia universal, ahí también surgió el bono a la pequeña y mediana empresa, e incluso se están abriendo la posibilidad de mejorar lo que son la entrega de estos recursos, no tan solo extendiéndolo a diciembre, como se ha planteado por parte de parlamentarios de Chile Vamos y que le hicieron ver esta propuesta al presidente de la República, sino que además creando otras herramientas como un ingreso laboral de emergencia, cuyo propósito sería la posibilidad de incentivar la contratación, incentivar también el apoyo a las pequeñas y medianas empresas que van a retomar su actividad con el paso de los meses, una vez se vaya controlando aún más lo que pueda ser la condición de pandemia, y por sobre todo esas materias son las que avalan la postura del Ejecutivo en el sentido de no seguir utilizando los recursos de los trabajadores para poder enfrentar la pandemia. Pasemos a revisar lo que señaló a este respecto el ministro del Trabajo, Patricio Melero. El seguir sacando recursos, un cuarto retiro, cuando en paralelo estamos viendo una ayuda del Estado inédita en la historia del país, a través de un ingreso familiar de emergencia, a través también de subsidios al sector pasivo, creemos que sigue siendo una muy mala política pública.
Bueno, desde Chile Vamos se ha insistido en que se ha planteado el Ejecutivo la posibilidad de extender hasta diciembre el ingreso familiar de emergencia universal. Esa es una posibilidad que no requiere ni siquiera un proyecto de ley, puesto que quedó abierta esa opción una vez que se aprobó a través de los mínimos comunes la entrega de esta ayuda. Respecto al bono para la pequeña y mediana empresa, también está abierta la posibilidad de extender las ayudas y por eso también se insiste en el Ejecutivo que pueda analizar la posibilidad de entregar más recursos de aquí a fin de año. Y por último, estas nuevas herramientas, el ingreso laboral de emergencia, que también se están analizando y próximos días podría haber novedades en torno a esta materia, incluso con la presentación de un proyecto por parte del Ejecutivo. Pero a más allá de estos acuerdos y estas propuestas que se están generando en el oficialismo, se ha señalado por parte de parlamentarios que en caso de que avance un cuarto retiro ya sería el momento oportuno para insistir en lo que se ha planteado en más de alguna oportunidad, el retiro total de los fondos de pensiones para buscar otras herramientas donde se pueda generar ahorro o también inversión por parte de quienes tienen recursos aún en las administradoras de fondos de pensiones. Así lo ha planteado el diputado Jorge Alessandri, cuyas palabras también revisamos a continuación. Llega un cuarto retiro con 1 millón de empleos recuperados de los 2 millones perdidos en la pandemia, y llega un cuarto retiro en un contexto en que la actividad económica del país ya se ha recuperado a tiempos pre-pandemia. Por lo tanto, ¿cuál es la justificación? Evidentemente un plan metódico dirigido a desangrar los fondos de pensiones, para que el día que queden muy pocas personas, y si es que llega a gobernar Chile 2 de los 3 posibles presidentes de la República, puedan tomar esos fondos y crear un sistema de reparto, o tomar esos fondos y nacionalizar. Bueno, todas estas materias son las que van a estar sobre la mesa en el momento que se inicie la discusión de la Comisión de Constitución en torno al nuevo uso de fondos de pensiones, ya sea a través de un cuarto retiro, el retiro total de los fondos, pero más aún con diferencias tan álgidas como la ya que hemos escuchado, considerando de que hay elecciones parlamentarias, hay una elección presidencial en curso, y todo eso sin lugar a dudas que se va a escuchar tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados para ver si se llega a concretar este nuevo retiro de fondos de pensiones. Viviana, Robert. Sí, todo esto muy relacionado a lo que tú planteabas, a la posibilidad de una extensión del IFE hasta el mes de diciembre, como por lo menos desde el oficialismo una condición para no apoyar este posible cuarto retiro. Muchísimas gracias, Guillermo, quedamos pendientes. Una mujer recibió una violenta agresión durante una encerrona en la comuna de Maipú. Fabián Acevedo nos trae los detalles a esta hora. Fabián. Claro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un relato, la verdad, muy dramático de esta mujer quien sufrió un violento asalto en horas de la tarde-noche del día de ayer, cuando junto a su marido venían llegando de vacaciones. Ellos estaban en el sur del país, se retornaron a su casa en la calle Glorias Navales, acá en la comuna de Maipú, y en instancia cuando estaban sacando los bolsos, sacando las maletas desde el interior de una camioneta, es que llegan 3 delincuentes. Los intimidan, uno de ellos de inmediato se sube a conducir el vehículo, pues estaba con aún las puertas abiertas y el motor andando, instancia donde ya esta mujer cree que su marido estaba aún al interior. ¿Qué hizo ella? Tomó una extensión telescópica para rodillos, se sube al interior del auto en la parte trasera y el delincuente comienza a andar junto a ella, la traslada por alrededor de 3 cuadras desde su casa. Entre eso se produce un forcejeo y ataca al delincuente con esta extensión que llevaba para rodillos. En reiteradas oportunidades dice que le pegó al menos 5 veces. Este delincuente lo que hizo ya fue zigzaguear con el automóvil, con esta misma camioneta, instancia donde como se encontraba una de las puertas abiertas, es que luego de este trayecto ella cae desde entonces este vehículo. Resulta con varias lesiones en sus rodillas, en su frente, incluso trizadura en sus dientes. Hay vecinos que la auxiliaron de forma inmediata, vieron de que el delincuente ya que iba a bordo escapa, de que otros 2 además escapan en otro automóvil que iba siguiendo ya la camioneta robada y ella ya completamente a la deriva. Entonces es auxiliada por quienes fueron testigos de todo este acto, este hecho, donde ella dice lo único que intentaba es ir en defensa de su marido. Se dio cuenta de que él no estaba al interior, sin embargo el delincuente de inmediato ya escapa con ella al interior. Tenemos las declaraciones justamente de esta víctima, también de su marido, este relato que entrega ella tras este trayecto que hizo con este delincuente, cuando él dice que en ningún momento paró para que ella descendiera. Tenemos parte de esas declaraciones.
Yo pensé que era mi esposo que se había subido a la camioneta y yo nunca lo voy a dejar solo a él, pues. Y por eso me subí a la camioneta, pero iba como poco más de una cuadra cuando me di cuenta que no era mi marido, porque era el hombre, y yo le pegaba con el bastón que mi esposo tenía para pintar. Y le pegué ahí y la puerta de donde yo iba nunca se cerró, porque no la podía cerrar. Yo solamente le pegaba al compadre y de ahí me dijo, por las de tu madre, me dijo, me voy a parar la camioneta y te voy a pegar y te voy a bajar porque la camioneta es mía, me dijo. Y de ahí hizo un movimiento medio raro y yo salté con el palo y todo para afuera. No, y no me arrepiento. No me arrepiento de él me subió a la camioneta. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo pensé que era mi marido. ¿Lo haría de nuevo? Lo haría de nuevo, sí. Sí, ahí está bastante dolorida. Está pelada, en los dientes se le anduvieron desastillando. Tiene un corte en la boca y en la ceja, en la rodilla para la embarrar. ¿La arrastraron? No, la velocidad donde cayó se arrastró. Yo no lo vi con nada. Porque me habrían encañonado, me habrían apuntado con algo, no, nada. Solo que ya una vez que ya salió la camioneta para allá, yo volé para el otro lado. Y ahí el otro corrió a subirse al auto. Y mi señora estaba adentro y pensaba que yo estaba adentro. Entonces ella se subió. ¿Cómo se defendió? Ella con un palo que talló. Claro, es esta confusión la que termina con ella al interior del vehículo, en la parte trasera, en los asientos traseros específicamente, y ya con un delincuente al volante. Hoy, durante esta mañana, ya llegó incluso personal de salud hasta la casa para ver su estado. Dice, pasó toda la noche en el hospital cuando la situación podría haber sido mucho peor. Dice que los delincuentes incluso podrían haberla atropellado en el momento cuando ella cae ya desde el interior de su camioneta en trayecto, en movimiento, 3 cuadras aproximadamente, entonces, donde tiene que viajar con este sujeto, que en ningún momento se detuvo para que ella descendiera con el vehículo que le estaba robando. Ante eso es que Carabineros ha hecho una serie de empadronamientos. Hoy también, durante esta mañana, se estuvo revisando si es que había alguna cámara de seguridad, por ejemplo, que mostrara ya algunas características del sujeto. Pues lo que se ha aportado hasta ahora son solo descripciones que ha entregado directamente esta mujer, quien estuvo en contacto directo ya con el único delincuente, al menos del que se recuerdan algunas características. Son 3, 2 de ellos se fueron en otro auto en que ellos viajaban ya para cometer estos delitos. Tenemos las declaraciones que ha entregado Carabineros al respecto del trabajo que se está realizando en la toma de esta denuncia por un portonazo. Mientras un matrimonio llegaba a su domicilio, dejó su vehículo con la llave en su interior, el motor encendido y una de sus puertas abiertas. Este descuido generó la oportunidad para que un sujeto ingresara al interior del automóvil y lo hurtara. Tratando de frustrar el hurto, una de las víctimas ingresó al vehículo golpeando al sujeto, situación que provocó una caída, generándole lesiones de mediana gravedad. A raíz de esto, Carabineros ha efectuado el encargo a nivel nacional del vehículo hurtado y también se están efectuando las pesquisas con el objeto de poder dar con el paradero del sujeto que perpetró el delito. Bueno, una situación sumamente arriesgada. De todas formas, esta mujer dice que no se arrepiente porque ella pensó de que había un integrante de su familia que estaba al interior de esta camioneta, que era específicamente su marido. Ella también estaba con sus hijas. Entonces dice, sale en su defensa, ya que nadie más lo iba a hacer en ese momento. Sin embargo, ya a raíz de esta confusión es que termina al interior. Una serie de diligencias que están en desarrollo hasta ahora para intentar ubicar este vehículo y también a estos 3 delincuentes. Uno de ellos que estaría herido luego de las agresiones entonces que le propina esta misma mujer, que finalmente termina con todas estas lesiones de mediana gravedad. Qué terrible, Fabián, el nivel de violencia de estas encerronas. Yo te quería preguntar a ti, que has reporteado un montón de hechos de este tipo, si te había tocado reportear una historia similar de una encerrona que termine con el delincuente llevando a la víctima en el auto, como ocurrió en esta historia. Sí, claro, ha ocurrido en otra oportunidad donde incluso hay menores de edad que quedan en la parte trasera, que no alcanzan a ser sacados, por ejemplo, por sus padres al desabrochar los cinturones. Sin embargo, no nos había ocurrido que por una confusión una víctima quedara completamente casi encerrada en la parte trasera del vehículo y que el delincuente en realidad no la dejara en ningún momento bajar, y solamente por este zigzagueo que él hace al volante es que ella finalmente termine con estas lesiones. Ojalá que Carabineros pueda encontrar el automóvil y estas situaciones no se sigan
repitiendo. Eso es lo que más hacían hincapié los mismos vecinos. El nivel de violencia a las que han llegado estas encerronas ya en realidad supera cualquier tipo de límite. Bien, Fabián, muchísimas gracias. Bueno, y en los temas políticos, para esta tarde se espera que se discuta la continuidad de Jasna Proboste en la presidencia del Senado. La candidata presidencial de la DC planteó que no está dispuesta a dejar su cargo, a pesar de las presiones desde Chile Vamos y también algunas voces en la centroizquierda, quienes han planteado que es incompatible seguir en este cargo y estar además en una campaña presidencial. Tenemos ya el contacto con Francesco Gatzela para profundizar en esta controversia en torno a si puede o no seguir Jasna Proboste como presidenta del Senado, Francesco. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. De que puede, no hay ningún impedimento legal a la hora de ser candidata a la presidencia de la República y también ser presidenta del Senado. Es la primera vez, eso sí, que estamos viendo justamente esta controversia, esta polémica, esta división, no solamente entre opositores y oficialistas, sino más bien en general de manera transversal en la política chilena con respecto a si puede o no Jasna Proboste seguir siendo presidenta del Senado y además intentar llegar al Palacio de la Moneda para ser la próxima presidenta de la República. ¿Quiénes han sido golpes más duros, si es que lo podemos poner de esa manera? Justamente los que vienen del propio sector y en particular de los que vienen dentro de la papeleta de esta primaria ciudadana que vamos a ver en Unidad Constituyente o los partidos de la ex Concertación, si ustedes quieren. Estoy hablando de Carlos Maldonado, líder del Partido Radical, candidato presidencial, al igual que ella del sector, quien compite en esta primaria y quien ya es segunda ocasión que derechamente plantea que son cargos incompatibles desde un punto de vista moral, ético, dice Carlos Maldonado. Escuchemos. Si yo fuera ella, me apartaría de esa función. Yo creo que uno tiene que hacer lo que es correcto y lo que es ético más allá de los mandatos legales. Es muy importante porque eso genera confianza en la ciudadanía. Y este doble rol entre presidir una corporación que es transversal, donde se han representado todos los sectores políticos y que cumple un rol institucional, versus un rol netamente político electoral como ser candidata de un partido en particular para una primaria, me parece que son roles que en mi opinión no son compatibles. Uno podría haber pensado desde el sentido común que si estaba esperando dar la cuenta pública para hacer el anuncio era porque después iba a dejar la presidencia, pero ahora dice que no la va a dejar tampoco, entonces la verdad que podría haber hecho el anuncio mucho antes, podría haber estado en el servicio electoral el 19 de mayo y no habríamos evitado todo esto. Duro ahí, Carlos Maldonado. La verdad es que no habíamos visto estas diferencias tan complejas o tan contundentes a propósito de lo que significa la campaña en este sector de la política chilena, que ojo es el que no participó de la primaria del 18 de julio. Y no lo habíamos visto porque probablemente esa campaña nunca había iniciado con todas las reglas del juego, entendiendo que ahora sí tienen o están esperando organizar, ¿no?, una primaria para finales de agosto. En ese sentido es que vemos justamente estas diferencias en las cuales Jasna Proboste básicamente no ha entrado. Ella respondió justamente después de anunciar su candidatura presidencial que, por una parte, al ser una decisión colectiva de la oposición, que tiene mayoría en la Cámara Alta, la que finalmente la dejó a ella como presidenta del Senado, que es a través de una misma conversación colectiva por la cual va a tomar la decisión de seguir o no allí, va a conversar con sus pares de la oposición. Ya son varios los que han planteado ciertas dudas con respecto a que tenga esta suerte de doble militancia, ¿no? Ser presidenta del Senado y por otra parte ser también candidata presidencial. ¿Qué va a pasar con los recursos involucrados a propósito de hacer una campaña y también todas las disposiciones que tiene como presidenta del Senado? Y por otra parte también todo lo que significa ser la segunda autoridad más importante del país, justamente después del presidente de la República. Bueno, en esa controversia, por otra parte, uno entiende también que Jasna Proboste ha dicho, sin responder a quienes la emplazan, pero lo ha dicho por preguntas de la prensa, que por una parte no ve esta diferencia tan grande a la hora de decir que va a responder con todas y cada una de sus responsabilidades, como diciendo que si en el caso de que esta mayoría no dice que tiene que continuar, bueno, no va a tener problema en hacer la campaña y también cumplir con sus responsabilidades. Escuchemos, eso sí, a quienes están al frente, a la minoría, que también tiene algo que decir en este caso y lo ha dicho ya varios días. Estoy hablando de las fuerzas oficialistas en el Congreso. Escuchemos.
Ella ha señalado que va a esperar a ver cuál es el resultado de esta definición que ellos tienen que tomar, y es justamente lo contrario a lo que espera la ciudadanía de parte de sus autoridades, o sea, que tomen definiciones no pensando tanto en sus intereses personales y cómo un cargo determinado le puede servir a esos intereses, sino que dar esa señal a mí me parecería que sería una correcta forma de definir esto. Creemos que es incompatible ser candidata presidencial y ser presidenta del Senado. Creemos que es muy importante que quien encabece la testera del Senado represente la institucionalidad del hemiciclo, y en ese contexto volvemos a insistir. Nosotros queremos pedirle a Yarna Proboste que, por una señal también de transparencia, finalmente deje la presidencia del Senado. Por ejemplo, también el senador independiente Carlos Bianchi ha planteado una idea similar. En la centro derecha, claro, plantean que es incompatible, que tiene que salir lo antes posible. Otros más cercanos a ella, como Bianchi, plantean que va a ser ella misma la que en su minuto va a dar va a tomar esa posición, y que por lo tanto hay que de alguna manera también desdramatizar que sigan corriendo las horas, porque recién está empezando la semana y los cargos todavía no se confunden, ni mucho menos. Bueno, vamos a tener que esperar justamente lo que dice Yarna Proboste, que como presidenta del Senado, por supuesto, esta decisión afecta a esa Cámara en particular, pero como candidata presidencial, no solamente a esa Cámara, sino también a la política chilena. Y por lo tanto tenemos más declaraciones de parlamentarios de oposición, pero que no necesariamente están con la campaña de Yarna Proboste. Escuchemos. No hay ninguna incompatibilidad. Yo creo que hay que separar aguas. El rol que ha cumplido Yarna Proboste en la presidencia del Senado y como líder de la oposición también en la articulación de esta y también en la interlocución con el gobierno y con Chile Vamos ha sido fundamental. Eso no se puede desconocer. Por lo tanto, yo valoro que la presidenta del Senado, más allá de su condición de candidata presidencial, pueda seguir ejerciendo ese rol. Evidentemente es una responsabilidad corporativa, distinto a un parlamentario cualquiera. Ella representa a la Cámara Alta, pero son discusiones que se tienen que dar en el marco quizá de definiciones legislativas posteriores. Ahora ya la carrera está echada, eso tiene un valor, la candidatura de Paula Narváez tiene otros valores que probablemente tenga que potenciar, y bueno, se definirá en su consulta quién es la mejor candidatura del centro político. En eso nosotros respetamos obviamente esas definiciones. Bueno, para cerrar, evidentemente hay quienes recomiendan una cosa o la otra, es decir, seguir en el cargo, quizás hasta el resultado de la primaria ciudadana, y de esa manera cerrar esta etapa, evitando que si es que llega a perder tenga que salir de un cargo que la tendría ella hasta marzo. Y por otra parte, los que dicen que no, como Maldonado, que es justo que como candidata tenga solamente esa posición, o que en general le haría bien a la dirección del Senado que esté en una o en otra actividad. Probablemente al final del día, como pasa muchas veces en la política y en particular la nuestra, sean justamente las posiciones de las personas, de los ciudadanos, las que finalmente decidan esta situación. Si le empieza a afectar en su campaña, evidentemente se va a generar un cambio. Claro, sí, más de que lo que tú decías, de poder puede. El tema es si es adecuado o no, pero también hubo otros casos donde alcaldes fueron a la reelección y también fueron candidatos presidenciales, así que hay una discusión también en torno a este tema. Vamos a ver si se toman definiciones, por lo menos de aquí al 21 de agosto no está la intención, según lo que se ha planteado por parte de Yarna Proboste, dejar su presidencia en el Senado. Gracias, Francesco. Condolencias, por supuesto, a toda la familia y amigos del Gitano. Yo les cuento ahora que un sorpresivo vuelco tuvo la situación del huerquén Jorge Huenchuyán tras un polémico intento de rescate desde el Hospital de Victoria, donde permanecía internado por COVID-19. Buscado por los presuntos delitos de tráfico de drogas y posesión de municiones, fue detenido a la salida del centro asistencial. Sin embargo, por la tarde, la Corte de Apelaciones lo dejó en libertad, citándolo a su formalización el próximo jueves. ¡Dejen a mi papá! ¡Ahí tienen a mi papá, estos c*******! ¡Así lo detienen! ¡Así lo detienen, así lo detienen! Este es el momento en que, por un lado, el huerquén Jorge Huenchuyán era detenido por efectivos de la PDI y carabineros, y por otro lado, intenta ser rescatado por familiares y amigos. ¡Tienen a mi papá, estos c******! ¡Así lo detienen! ¡Así lo detienen, así lo detienen!
Wenchuyan es investigado por el presunto delito de tráfico de drogas y posesión de municiones, causa que en enero de este año originó un operativo con cerca de 800 efectivos de la PDI en Temucuicui, allanamiento que terminó con el subinspector Luis Morales, fallecido. Está disparando. Mira, ya se Nosotros bajamos del carro y llegó un disparo blindado. Y después antes de bajar, a mí pues seguían disparo. Wenchuyan fue detenido al momento de su alta, debido a una orden que la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía solicitó a la Corte de Apelaciones de Temuco. Todo para evitar una posible fuga o rescate del comunero mapuche. Bueno, fuimos requeridos por los familiares de Jorge Wenchuyan, igual por su defensa privada, con el objeto de concurrir hasta el Hospital de Victoria a ver y verificar y observar en cumplimiento del mandato del Instituto Nacional de Derechos Humanos las eventuales condiciones de detención. Tras el allanamiento ocurrido en enero, no se supo más de Jorge Wenchuyan hasta el pasado 30 de junio. Ese día el huerquén, que había logrado evadir el cerco policial, ingresó al Hospital de Victoria tras haberse contagiado de COVID-19. Llevaba más de 6 meses prófugo, pero tras su detención a mediodía de este lunes, su defensa presentó un recurso de amparo ante la Corte. Dicho recurso se encuentra pendiente, ya que está en tramitación. Sin embargo, la Corte decretó una orden de no innovar, con lo cual se suspende la orden de detención en contra de Jorge Wenchuyan Cayul, quedando en libertad. Una resolución que iba en contra de lo solicitado por el Ministerio Público, que buscaba evitar su libertad por lo que consideran un peligro de fuga. Esta persona ha estado en 2 oportunidades durante largos meses prófugo de la justicia. Esperemos que esta resolución no signifique que nuevamente evada la acción de la justicia en un delito tan grave como el tráfico de drogas y el uso de armas de fuego. Para este jueves 29 de julio quedó fijada la audiencia de formalización del huerquén Jorge Wenchuyan, quien tras la resolución judicial en su favor quedó citado para que se presente en forma voluntaria al tribunal. Un cuarto para las 13, ya estamos de vuelta con las noticias y yo les cuento que la UNESCO nombró a las momias Chinchorro como Patrimonio Mundial, un reconocimiento internacional que fue valorado por las autoridades. Tomamos contacto de inmediato con Consuelo Aguilera, que nos trae más detalles. Consu, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una muy buena noticia para nuestro país, la que se dio a conocer durante esta jornada. Esto digo porque tras el consejo que realiza la UNESCO se determinó que la cultura chinchorro y particularmente sus momias y también sus asentamientos van a ser declarados entonces como Patrimonio Mundial, siendo así ya el 7º hito en este sentido que ocurre en nuestro país. Son 7 los recintos que, sumado con son entonces los que han recibido este reconocimiento por parte de la UNESCO. Fue en una reunión que se realizó de manera telemática, sin duda por el concepto de la pandemia, que se declaró esta decisión y contó con los votos de varios países. De hecho, para destacar solo algunos, por ejemplo, Brasil fue uno de los que otorgó el voto para que finalmente la cultura chinchorro fuera reconocida. Una determinación y una decisión que ha sido valorada por las autoridades. De hecho, la ministra de las Culturas realizó un punto de prensa durante esta jornada, se mostró muy contenta y dijo que ahora el principal desafío para todos nosotros es justamente cuidar más aún la cultura chinchorro, todo lo que queda de esta también ahí en el norte del país. Seguramente con esta noticia va a crecer el interés de las personas por visitar esta área y en ese sentido lo más importante es la responsabilidad individual de cada uno, de ser absolutamente cuidadosos con esto, porque además el hecho de que sea un patrimonio mundial significa que va a tener el mayor grado de protección que tiene algún tipo de monumento o sitio arqueológico en el mundo. Por lo tanto, también cada uno de nosotros debe colaborar en el cuidado de este recinto. Y en ese sentido hacía un llamado entonces a la responsabilidad y también estaba muy contenta porque probablemente se va a reactivar también el turismo en esa zona. Ya vamos a estar detallando entonces qué es lo que contempla esta iniciativa y esta declaración finalmente de la UNESCO, pero antes pasemos a escuchar parte de lo que dijo tanto la UNESCO como también la ministra de las Culturas. Mis palabras de verdad son de agradecimiento a toda la institución, a esta política de Estado que respalda, que ha empujado todo el proceso. Esto significa una oportunidad tanto para el Estado de Chile y también para organismos internacionales, tanto de UNESCO u otras fuentes, que puedan también ayudar a gestionar, a financiar labores relacionadas con la mayor puesta en valor y conservación de este patrimonio que es de la humanidad. Es una enorme responsabilidad. Este es el 7º sitio que se inscribe Chile, como está ya son 6 que
tenemos, así que, pero claro que sí, nos abre ventanas, oportunidades para financiamiento de otras fuentes. Un reconocimiento internacional, eso es evidente, es un reconocimiento que esta cultura y estas tradiciones que están asociadas al asentamiento y a la momificación chinchorro no es solamente un valor para el Estado chileno, sino para toda la humanidad, y en ese sentido requiere de un conjunto de medidas para su conservación y protección de aquí hacia el futuro, para poder aprender del valor cultural que una tradición como esta sostiene, y al mismo tiempo también evaluar cuáles son las medidas que el propio Estado debería emplear para poder buscar esa conservación y puesta en valor para la comunidad y los públicos en general. Muy importante lo que ellos señalaban, de hecho desde la Subsecretaría del Patrimonio ya nos señalaban que están trabajando en un informe que va a incorporar una serie de medidas para la conservación y la protección de este territorio. Por ejemplo, contempla un plan regulador para toda el área cercana a estos monumentos para así protegerla y evitar cualquier tipo de inconveniente con el subsuelo de ese lugar. Y ese informe tiene que ser presentado además con un plazo máximo de diciembre del 2022 a la UNESCO, con todas estas medidas de mitigación que van a ser decretadas entonces por las autoridades. La primera patrimonio mundial que tuvo nuestro país fue la isla de Pascua, Rapa Nui, en el año 1995, y desde ahí se han ido sumando diversos hechos. De hecho, por nombrar algunos, por ejemplo, están incorporadas las salitreras de Humberstone, Santa Laura, las iglesias de Chiloé, y así una serie de lugares hasta llegar a este séptimo entonces que se convierte en la cultura chinchorro a través de sus momias y también sus asentamientos. Para las personas que nos están viendo y que va a surgir quizás algo de interés para ir a visitar estos lugares, donde lo pueden ver particularmente en las faldeos de El Morro de Arica, también en el Museo Colón 10 y también en la desembocadura del río Camarones. En todos esos lugares entonces se puede apreciar parte de esta cultura chinchorro que se caracterizó además por desenvolverse en uno de los lugares más áridos del mundo, cultivando todo lo que tiene relación con los recursos marinos, y ese es el valor arqueológico y también patrimonial que se resalta entonces con esta determinación de la UNESCO. Sin duda una muy buena noticia para todo el país, pero particularmente para la gente de esa zona. De hecho, el alcalde también se mostró muy contento con esta iniciativa y llamó también a los vecinos del sector a cuidar todo lo que tiene relación con este monumento. Pasemos a escuchar lo que dijo el alcalde y también algunas de las instituciones que estuvieron detrás de esta presentación, que además tardó 20 años en ser decretada como patrimonio mundial. Esto es un homenaje a nuestros antepasados, a quienes nos tutelan y quienes han construido este territorio que se llama Arica, este territorio que se llama Camarones, y de quienes nosotros somos sus herederos. Es una invitación a seguir trabajando en conjunto, es a seguir poniendo en valor este patrimonio, es a seguir desarrollando cada una de las acciones que nos corresponden para que más gente la conozca y para que más gente vea la inmensidad en terrenos que van a ser yermos, en terrenos que van a ser lisos, pero que debajo de eso hay una riqueza inmaterial, o una riqueza más bien dicho material, biológica, humana. Este ha sido un trabajo arduo, un trabajo de largo aliento, donde ha colaborado mucha gente, muchas instituciones, así que estamos muy felices y es un gran desafío también para seguir cuidando, protegiendo y poniendo en valor este patrimonio, y también muy agradecido de todos los colegas, de las instituciones que han colaborado. Pasa a ser un magneto, un polo de atracción turística, donde toda la gente puede también ser parte de ello al poner en valor el territorio. Tenemos un turismo de intereses especiales, esperamos que lleguen más turistas. Así entonces, esta determinación de la UNESCO viene a poner fin a un largo camino de 20 años desde que se presentó por primera vez esta alternativa de declarar como patrimonio mundial justamente todo lo que tiene relación con la cultura chinchorro, sus asentamientos y también las momias. Un camino largo, pero que finalmente dio frutos y que sin duda es una muy buena noticia para nuestro país, y reiterar sin duda el llamado a la responsabilidad individual de cada uno de los que va a ir a visitar este lugar tan importante. Sí, con su tremendo orgullo este nombramiento de la UNESCO Patrimonio Mundial, las momias chinchorro ahí en la zona de la ciudad de Arica. Muchas gracias, Consu. Bueno, vamos a ir a otra información porque se reportan al menos 2 carabineros y un trabajador herido tras un ataque en el sector de Carahue. Vamos a conocer más detalles de lo ocurrido. Patricio Angulo nos va a contar hasta ahora. Pato. Hola Vivi, buenas tardes. Se trata de un cabo primero, un cabo segundo, un trabajador forestal, quienes han resultado heridos luego de este enfrentamiento que ya ha reportado preliminarmente Carabineros y que ocurre en la región de la Araucanía. Se encontraba Carabineros realizando un patrullaje en un fundo, el Fundo Santa Ana Tres Palos. Es el mismo fundo, el mismo sector donde, recordemos, ocurrió el enfrentamiento en donde el 9 de julio pasado murió un integrante de la CAM, Pablo
Pablo Marchand y además resultó gravemente herido un trabajador forestal, Seferindo González. Es en ese lugar entonces donde ocurre este hecho. Según lo que se ha reportado de manera preliminar, hay un grupo de encapuchados, un número indeterminado de sujetos quienes atacan a carabineros en ese sector. Este es un fundo que cuenta con una medida de protección, es por eso la presencia de carabineros en ese lugar. Son atacados con armas, resultan heridos, hay un enfrentamiento puesto que Carabineros ya ha confirmado además que los funcionarios policiales que se encuentran en ese lugar de control de orden público repelen este ataque, utilizan además sus armas, por lo tanto se desconoce si es que estos sujetos quienes atacan a Carabineros han resultado heridos o no. Lo cierto es que han escapado, han huido de ese lugar y son estas 3 personas, son 2 carabineros y un trabajador forestal los que han resultado con heridas de carácter grave. Ya han sido asistidos en Carahue y van a ser trasladados al menos los funcionarios policiales a la ciudad de Temuco vía aérea. Hay un registro ahí en donde se observa ya el traslado de estos funcionarios policiales. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado hasta ahora el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, con respecto a este nuevo hecho de violencia ocurrido en la región de la Araucanía. Tenemos 2 carabineros lesionados. No sé todavía el estado de su gravedad, pero están lesionados ambos. Más un civil, o sea, se repite nuevamente un trabajador que lo único que busca en su faena es justamente, seguramente, llevar al sustento a su hogar. Un trabajador, como tantos otros en Chile, que va a su lugar de trabajo y nuevamente es herido en el mismo lugar. Como gobierno tenemos que establecer, por supuesto, el Estado de Derecho. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Los que crean en el diálogo y los que no crean tienen la última oportunidad de subirse a ese diálogo. Porque de lo contrario vamos a estar por un lado dialogando y por otro lado recibiendo balazos. No solamente a las policías, sino que también a civiles que quieren trabajar en paz en Macrozona Sur. Bueno, una situación grave, Vivi, que se repite nuevamente en la región de la Araucanía y específicamente en este mismo fundo, donde ocurrió este hecho el pasado 9 de julio en un enfrentamiento en donde un integrante de la CAM murió. Además, hay un trabajador que resultó gravemente herido, que permanece todavía internado y se registra este hecho pasado el mediodía. Son 2 carabineros los que han resultado heridos, otro trabajador, un trabajador forestal. Por lo tanto, vamos a estar a la espera de lo que ocurra durante el transcurso de esta tarde. Sí, hay que quedar pendiente entonces de las diligencias y la investigación para poder esclarecer este hecho. Gracias, Pato, que estés muy bien. Buenas tardes. El presidente Sebastián Piñera promulgó una ley que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres. Iván Carvajal nos tiene los detalles. Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una ley que fue despachada del Congreso en mayo después de una década de discusión y debate, un proyecto de ley que se origina luego del terremoto y maremoto del año 2010. Luego ahí el anterior gobierno del presidente Sebastián Piñera se envía este proyecto de ley que finalmente puede ver la luz en la promulgación del día de hoy, encabezada por el presidente Sebastián Piñera. En síntesis, lo que marca esta nueva ley es el nuevo Servicio Nacional de Respuesta ante Desastres, que va a reemplazar a la ONEMI, que tiene una nueva organización. Este nuevo servicio va a estar a la cabeza planificando y coordinando la gestión de riesgos, y luego va a haber una serie de comités locales que son los encargados de poner en práctica precisamente esa planificación y esa coordinación ante cualquier desastre que ocurra. Fue el presidente quien encabezó la ceremonia aquí en La Moneda. Vamos a ver lo que él dijo. Después de una larga discusión en el Congreso, que tomó más de 10 años, hoy tenemos la inmensa alegría de promulgar un proyecto de ley que crea un nuevo Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante los Desastres. Sin duda, lo necesitamos, porque como dije al comienzo, Chile ha sido un país que se ha forjado en la adversidad y en el rigor. Y probablemente vamos a tener que seguir viendo el rostro de la adversidad en los tiempos que vienen. Y es mejor estar bien preparados. Esta nueva ley también define muy bien el rol de las Fuerzas Armadas ante un desastre y la necesidad de utilizarlas bajo un estado de excepción constitucional. La coordinación ahí queda en manos del Ministerio de Defensa y la sujeción de las Fuerzas Armadas a la autoridad civil correspondiente.
Bien, Iván, muchísimas gracias por la información. Chao, buenas tardes. Bueno, ya estamos de regreso y les vamos a contar de este caso de una denuncia por una presunta desgracia. La Policía de Investigaciones fue a una casa y encontró ahí las osamentas de una persona que presumiblemente es una adulta mayor con antecedentes de una data de muerte que podrían ser de años. El hallazgo impactó a los vecinos mientras continúan los peritajes para determinar la fecha y también la causa de muerte. Me tiene totalmente mal, muy mal, porque no pensamos nunca que su vida iba a terminar en esas condiciones. Las balizas de los vehículos de la PDI daban cuenta que ahí algo sucedía y que impactó a vecinos. Yo lloraba porque imagínense que nunca se le ocurrió que iba a estar ahí la pobrecita. En ese sitio, al interior de una habitación, se realizó el hallazgo de un cuerpo de sexo indeterminado, el cual presentaba reducción esquelética con una data indeterminada. Al interior de la casa encontraron solo los huesos de la persona fallecida, lo que da cuenta del largo periodo transcurrido desde su muerte. Pero como ha pasado tanto tiempo, no se sabe con total certeza cuándo murió, ni menos las causas. El cadáver de esta mujer y sea enviado al Servicio Médico Legal de Concepción para los estudios tanatológicos de rigor, básicamente con antropólogos, especialistas dentales y también médicos. Pese a que la ciencia aún no puede confirmar la identidad de la persona fallecida, para los vecinos de Curicó no hay dos lecturas. Se trataría de la dueña de casa, una adulta mayor que hace años no veían. Del 2010. Del 2010 nosotros le preguntamos, mi marido le decía, oye, la señora Kete que no se ve. La hija dijo que la mamá estaba en Santiago, estaba con otra hija, que se la habían llevado para allá. Y por eso, aseguran, estaban tranquilos y no sospechaban. Sin embargo, hay otra pista que puede ayudar a entender este misterioso y estremecedor hallazgo. La policía llegó al lugar luego que el nieto de la supuesta víctima pusiera una denuncia hace algunos días ante las autoridades tras una discusión con su madre. Información que él le pidió sobre su abuela, enojada creo que le dijo, ¿quieres ver a tu abuela? Le dijo, anda a verla, pues allá en la casa está. El niño fue, la pareja lo aconsejó que fuera a poner una denuncia por presunta desgracia. Al llegar pudieron observar que las vías de acceso al inmueble se encontraban cerradas con protecciones metálicas, las que tuvieron que ser desarrajadas para poder hacer ingreso al lugar. Y tras ello, realizar el hallazgo que no solo preocupa a vecinos, sino que también a autoridades, que aseguran que es inusual un hallazgo como este. De comprobarse la identidad de la mujer, se podría estar nuevamente frente a un caso de abandono de adulto mayor, situación que, lamentablemente, ha crecido de forma exponencial en Chile. Denuncias de abandono tenemos muchísimas y lamentablemente han aumentado más de un 400% en lo que respecta al periodo del año pasado. Por ello, las autoridades recalcan la importancia de denunciar posibles abandonos al Fono Mayor, 804.035. Los restos encontrados ya son analizados en el Servicio Médico Legal de Concepción. 15 horas con 29 minutos. De esta forma llegamos al final de esta edición a través de las pantallas de CNN Chile. Prepárese mañana nuevamente una jornada fría, -2 grados en gran parte de la zona central de nuestro país.